Sale, mi Alex. Ahorita los pongo. Acá mero en la mesa. ¿Y este grandote, tío? Esa es una joya. Sin albur, tío. ¿Y cómo crees? A ver, ahí te va. Y mira, y genial. Genial que está aquí la cámara. Mira, pásenle. ¿Y por qué genial que está aquí la cámara? Pues obviamente lo más padre de poder utilizar esta cámara. Bueno, no, esta ya no, esta es de 1913. Oh, Esta es de 1913, ok. Lo padre, precisamente de las cámaras, es cuando combinas dos gustos o dos vicios, en mi caso. Viajar y la fotografía. Después hablaremos un poquito más de lo que es la fotografía, pero vamos a hablar del otro, de que el enorme placer que es descubrir lugares a través de viajar. Emiliano, ahorita que me preguntaste este librote, ¿verdad? Así mero. Muy bien, bueno, esta parte de que creo que te puede servir de defensa personal. Este es... Mira, Alex. El Atlas. Sí, Atlas Universel de Geografía. ¿En qué idioma está? Es en francés. Physique politique et historique. No sé qué tanto lo esté pronunciando yo bien en francés. Hace mucho que no practico mi francés. Creo que necesito poder convivir con una francesita para poder hablar bien en francés. No haría falta. Míralo. Pues bueno, tú ve practicando y al rato para que puedas ir para allá, tú también. Este no está, pudiéramos decir, actualizado en cuanto a su división geopolítica, es decir, por fronteras políticas. Pero lo que es la superficie, pudiéramos decir que sería casi igual. Aquí lo interesante es esto, el año 1822. No, sí, ya tiene eso. Sí. Un buen rato. Gracias. Obviamente este no lo escribí yo. Ahí va. 200 años exactos. 200 años exactos. Este atlas tiene 200 años. Y este atlas tiene una distribución muy interesante. Más o menos no debe venir como por acá, mira. En la mitad del atlas. Lo que es el mapamundi. De aquí para atrás, este mapamundi, bueno, mejor dicho, este atlas nos va a estar narrando cómo era el mundo antiguo. Y de aquí para acá ya nos narra cómo es el mundo moderno. Bueno, del 1800. Exactamente. Fíjate desde hasta dónde se va. ¿Cómo eran las divisiones políticas? Es decir, por países. No, sí, de todos lados. Pero fíjate en qué tepa. Moisés. Así es. En el mundo antiguo, pero con Moisés. Cuando Moisés sacó, y aquí está, cuando sacó de Egipto al pueblo judío, y aquí lo estamos viendo cómo era la distribución y así también el recorrido que habían hecho ellos. Por ejemplo, aquí está el pueblo ismaelita, auxumita, y cómo se iban distribuyendo para poder llegar a la tierra prometida. Ahora vámonos para el siguiente. El mundo antiguo. La carta geográfica que vamos poniéndonos en un contexto. Cuando hablamos, digo, ustedes ya recibieron alguna clase de historia universal. Sí, claro. La historia universal era como la escribían los europeos. Por eso es de que para ellos el mundo antiguo pues solamente se centraba en Europa. Ahora bien, fíjate, mira Emiliano este de aquí. ¿Qué es? ¿Un sello, no? Es un sello. Y algo bien curioso, mira, si lo ves acá contra luz, mi Alex, se nota precisamente la estampa del sello del impresor. Volvamos para acá. El imperio de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, cuando precisamente hizo toda esta parte de su imperio,
no sé si lo sepan. Él logró todo esto de aquí, más o menos a su edad. No, pues lo que nos falta. Lo que nos falta. Pues bueno, ustedes pueden conquistar lo que quieran. Ya tienen el antecedente de que un morrillo, más o menos de su edad, logró todo esto. En Europa, en Asia y en África. Y aquí pues nos muestra precisamente cómo era. Hasta dónde llegó ese chavo de su edad. Y hablando de chavos también, lo que es el Egipto antiguo. ¿Y por qué digo de chavos? Porque pues también allá hubo faraones que estuvieron encumbrados más o menos a su edad. Ahora vámonos para acá. La Grecia antigua, lo que se pudiera llamar, o muchos lo conocen como la cuna de la civilización. Y ¿A qué se refiere eso? La cuna de la civilización se refiere a que toda la cultura grecolatina o la cultura occidental tiene sus bases en cómo se desarrolló en la Grecia antigua. ¿Han escuchado hablar de Aristóteles? Sí. De Platón, de Sócrates, que fueron grandes filósofos precisamente de la Grecia antigua. Y se dice que ellos pues fueron los que sentaron las bases filosóficas precisamente del mundo occidental, es decir, a cómo estamos ahorita. Mundo occidental, judeocristiano, grecolatino. Que suena así una frase muy rimbombante, pero pues ya, no se preocupen por todo lo que vamos a ir descubriendo aquí. Vamos a tener muchísimo material para irnos adentrando un poquito en esto. Ahorita aquí estamos viendo no solamente un viaje en mapas, sino también en historia, yéndonos hacia atrás. Sí, de todo. Como bien dijiste, son 200 años exactamente. ¿Cuánto no ha pasado en ese tiempo? Muy interesante es ver, por ejemplo, pequeños detalles que tienen estos libros antiguos, estas ediciones antiguas, porque te muestran no nada más el propio tema que están tratando, por ejemplo aquí que es geografía e historia, sino detalles como este. Es una estampa de la librería en donde se compró este atlas. Es una librería en París y es hermosa la estampa. Son hermosas estas imágenes porque hay detalles, por ejemplo esto, la litografía. Estamos viendo el año 1822 y una letra, ahora sí diríamos garigoleada, es decir, con mucho adorno, que a final de cuentas también te dice cómo es que se vivía en aquella época. O sea, se vivía de una manera no tan apresurada como ahora, que tiene que ser todo muy rápido, sino que inclusive se podían dar el lujo de poder escribir de esta forma. Estamos hablando de un atlas de 1822, que aquí nos narra la cuestión física, política e histórica. Y volvemos otra vez a la cuestión de la letra. Ve qué belleza de escritura. Y aparte de la belleza de la escritura, lo claro de las imágenes. Aquí viene precisamente un poco de la descripción de lo que es este trabajo. Y estos mapas, podemos ver aquí el sello de la casa que precisamente hacía estos mapas. Y todos estos mapas, pues bueno, está mostrando detalles en francés, tanto de la cuestión geopolítica como de la cuestión histórica de este momento. Aquí nos está narrando la cuestión de Moisés. Y para poder identificar también, fíjate qué hermosura la cuestión de los mismos colores que se utilizan para poder identificar los límites políticos. Y hay algo muchísimo muy interesante. Estamos hablando que esto es de 1800. Por ejemplo, este mapa de la Nueva España,
pues ya se tenían esta clase de registros pues desde que se hizo el momento en que las dos culturas se encontraron. Antes se decía el descubrimiento de América, ahora se dice el encuentro de dos culturas. Pero en fecha estamos hablando de los años 1500. Como es en este caso y como es en este otro, que algo muy curioso también de la Nueva España es en este mapa cómo lo representan. Si te fijas está de lado, lo veríamos así. Pero en esta impresión está de lado. Y aquí no se observa lo que es la península de Baja California. Y se habla precisamente de los reinos que integraban a toda la posesión de España en las Américas: Nueva Vizcaína, Nueva Galicia, el Soconuco y Guatemala, Venezuela, Andalucía, en fin. Lo importante o lo impresionante de esto es que este detalle que se tenía sin aviones. Algo que es muy curioso de ver y que sorprende lo que es el ingenio del ser humano es cómo tener estas imágenes tan detalladas, como sería el mapa mundi, cómo tener imágenes tan detalladas en 1800, cuando no había ni aviones, ni mucho menos naves espaciales que pudieran tomar desde todavía mucho más lejos cómo estaba conformada la Tierra. Y ver el nivel de detalle es algo que te sorprende. A eso nos lleva el ingenio del ser humano. La Grecia antigua. Le estaba platicando, bueno, no tanto platicando, sino que les hice la pregunta a Emiliano y a Alejandro sobre de grandes filósofos, que estaríamos hablando de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y de por qué se consideran que fueron primordiales para nuestra cultura, lo que conocemos como la cultura occidental. Aquí en este mapa se ve cómo estaba políticamente, geopolíticamente hablando en aquel entonces la Grecia, de donde surge mucho de cómo pensamos, mucho de cómo vemos el mundo y sobre todo mucho de cómo hablamos también. Muchas de las lenguas que existen en el mundo pues tienen sus raíces grecolatinas. Cuando hablamos de grecolatinas y sobre todo si es que tú llevaste esa materia, pues entendemos estas raíces de nuestro hablar, de nuestro lenguaje, que tiene precisamente su fundamento aquí, en esta parte histórica, que aquí también la estamos viendo. ¿Quién no ha soñado, a lo mejor tú lo has hecho, en poder viajar a Italia? Obviamente tenemos en el inconsciente colectivo, cuando hablo del inconsciente colectivo es cómo pensamos muchas de las personas a nivel social, a nivel sociedad. Y pues mucho esto ha contribuido, pues obviamente las bellezas que vemos a través de videos, de fotografías, de documentales, de películas de cómo es Italia. El cómo es Italia ahora renacentista, aquí está precisamente identificado. Y esta belleza que obviamente nos lleva a nosotros poder soñar, poder viajar, nace precisamente en estos puntos, ¿en dónde? En poderlo ver en mapas, sobre todo en aquel entonces. En aquel entonces era cómo imaginar, porque no había fotografías, pero cómo imaginar cómo en esta zona geográfica se pueden dar esas maravillas que en aquel entonces veíamos a través de grabados, o bien lo que uno leía en los libros de viaje. Y aquí Italia y el renacentismo, o lo que es el renacimiento, nos ha llevado a lo que somos ahora. Bueno, nosotros fuimos Fundación Mayola y nos despedimos. Espero les haya gustado.